Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues nos habíamos quedado en el capítulo número 19 de este libro de los jueces, el libro que sigue después de Josué, el sucesor de Moisés. Y bueno, pues hemos estado viendo en todos estos capítulos la situación en la que se encuentran los israelitas al tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Y bueno, pues hemos visto situaciones muy difíciles de poder aceptar. En mi caso, yo soy una de las personas que les puedo yo decir que no estoy muy de acuerdo en muchas cosas que hicieron, de tanta gente que mataron, de ser tan bélicos, pero ellos se respaldan con que pues Dios les había dado el consentimiento y el permiso para acabar con esa gente. Yo entiendo que esa gente pues tenía idolatrías y que tenía dioses hechos de manos humanas y los adoraban. Y no solo eso, sino que ofrecían sacrificios. De hecho, los israelitas en la época de Babilonia hacían lo mismo, hasta sacrificaban a sus niños en honor a esos dioses hechos por manos humanas, ¿no? Se habían contagiado con todas las deidades que presentaban los otros pueblos circunvecinos. En vez de que ellos se fortalecieran y fueran firmes en la creencia de nuestro Padre Dios, no, sino que aceptaban las costumbres y las tradiciones y las conductas de esos pueblos paganos. Y por eso Dios les decía que no se revolvieran con esa gente, porque ya los conocía nuestro Padre Dios, que los israelitas eran muy, pero muy absurdos y muy fuera de lugar. Pero bueno, y antes de todo, pues quiero recordarles a ustedes que, pues una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la historia que nos presentan los escritores sagrados, los hagiógrafos, de cómo fueron sucediendo las cosas. Porque hay mucha gente que agarra y dice, vamos a leer la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios. Y agarra un libro histórico como este y empiezan a leerlo y dicen, miren cómo Dios da permiso de matar gente, ¿no? Entonces, lo podemos ahorita acentuar con lo que está pasando allá en Ucrania, que el presidente ruso Vladimir Putin, pues está diciendo, pues, ay, ahí está, si hasta Dios daba permiso de matar gente, yo estoy haciendo lo mismo y no creo que sea pecado ni que estemos mal, siendo y cuando él dijera, yo creo en Dios, ¿no? Dudo mucho que este señor cree en Dios, ¿no? Pero bueno, esos son otros asuntos, yo no me quiero meter en eso, sino un día me va a mandar una misión y tan tan, ¿verdad? Se acaba los relatos o las explicaciones que les estoy dando yo, ¿no? Porque hasta eso se enojan. Nos habíamos quedado en el capítulo número 19. Vamos a ver una de las conductas que tiene un levita con su concubina, ¿no? Bueno, vamos a leerlo. El capítulo número 19. ¿Qué dice? En los días en que aún no había rey en Israel, un levita que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén, de Judá. Pero ella se enojó con él y se fue a vivir a Belén con su padre. Después de estar ella 4 meses allí, el levita fue a buscarla para convencerla de que volviera con él. Llevó un criado y 2 asnos y ella lo recibió en casa de su padre. También el padre lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su criado se quedaron 3 días en casa del padre de ella, comiendo, bebiendo y durmiendo. Y el cuarto día, por la mañana, se levantaron temprano para irse. Pero cuando ya se iban, el padre de la muchacha le dijo a su yerno, come aunque sea un pedazo de pan antes de irte para que tengas fuerzas. A los dos, y los dos se sentaron junto a comer y beber. Y el padre de ella le pidió que se quedara y pasara contento una noche más, y aunque levita se levantó para irse, su suegro le insistió tanto que se quedó. Al quinto día el levita se levantó temprano para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le rogó que comiera algo antes de salir para que cobrara sus fuerzas, así que comieron juntos hasta que se hizo tarde. Cuando Levita se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro le hizo ver que ya era muy tarde y que el día que se estaba yendo. Y le invitó a quedarse otra noche y pasarla contento y salir al otro día temprano. Pero el levita no quiso quedarse otra noche más, sino que se fue con su concubina y su criado y sus 2 asnos ensillados. Cuando tuvieron ante ellos a Jebús, es decir, Jerusalén, el criado le dijo a Levita, ¿qué le parece a usted si pasamos la noche en esta ciudad de Jebuseos? El levita le respondió, no vamos a ir a ninguna ciudad que no sea israelita, sigamos hasta Gaba y procuremos pasar la noche ya sea en Gaba o en Ramá. Así pues siguieron delante y cuando el sol se ponía llegaron a Gaba, ciudad de la tribu de Benjamín. Entonces se apartaron del camino y entraron en Gaba para pasar la noche. Y el levita fue y se sentó en la plaza de la ciudad porque nadie
les ofrecía alojamiento. Por fin, ya de noche, pasó un anciano que regresaba de trabajar en el campo. Este anciano era de los montes de Efraín y vivía allí como forastero, pues los que vivían en Gabá eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano vio en la plaza al viajero, le preguntó: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y el levita le respondió: estamos de paso. Venimos de Belén de Judá, vamos a la parte más lejana de los montes de Efraín, donde yo vivo. Estuve en Belén y ahora voy de regreso a casa. Pero no he encontrado aquí a nadie que me dé alojamiento. Tenemos paja y forraje para mis asnos, y pan y vino para nosotros, es decir, para mi mujer, para mi siervo y para mí. No nos hace falta nada. Pero el anciano le respondió: sé bienvenido, yo me haré cargo de todo lo que necesites. No voy a permitir que pases la noche en la plaza. El anciano los llevó a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies y comían y bebían, él dio de comer a los asnos. En el momento en que más contentos estaban unos hombres pervertidos de la ciudad, rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano dueño de la casa: saca al hombre que tienes de visita, queremos acostarnos con él. Pero el dueño de la casa les rogó: no, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, que todavía es virgen, y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran. Pero con ese hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano, así que el levita tomó a su concubina y le echó a la calle. Y aunque aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció, entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano donde estaba su marido y cayó muerta delante de la puerta. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tenida ante el umbral de la puerta con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo: levántate y vámonos, pero ella no le respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre el asno y se puso en camino hacia su casa. Al llegar tomó un cuchillo y descuartizó el cadáver de su concubina en 12 pedazos, los mandó por todo el territorio de Israel. Todos los que veían decían: desde que los israelitas salieron de Egipto nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir lo que haremos al respecto. Capítulo número 20. Entonces todos los israelitas, desde Dan hasta Berseba y Galad, se reunieron como un solo hombre de Mizpa delante del Señor. Todos los jefes de las tribus de Israel estaban presentes y del pueblo de Dios. Se reunieron 400,000 soldados de a pie. Los de la tribu de Benjamín se enteraron de que las otras tribus israelitas se habían reunido en Mizpa. Y los israelitas le preguntaron al levita cómo había ocurrido aquel crimen. El levita, marido de la víctima, les dijo: yo llegué con mi concubina a la ciudad de Gabá, de la tribu de Benjamín, para pasar la noche allí, pero esa misma noche los habitantes de la ciudad rodearon la casa en la que estábamos alojados con la idea de matarme, y de tal manera abusaron de mi concubina que ella murió. Entonces yo tomé el cadáver, lo descuarticé y mandé los pedazos por todo el país para que en todo Israel se enteraran de ese crimen tan infame. A ustedes les toca ahora como israelitas opinar y decidir lo que se debe de hacer. Como un solo hombre, todos se pusieron de pie y dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda o a su casa. Lo que tenemos que hacer es echar a suertes quién deberá atacar Gabá. Uno de cada 10 hombres de todas las tribus se encargará de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a darle el merecido a Gabá por esta infamia que se ha cometido en Israel. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar la ciudad. Mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para decirles: qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes. Entréganos a esos pervertidos que están en Gabá para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Pero los de Benjamín no hicieron caso a sus hermanos israelitas, sino que los benjaminitas de todas las ciudades se juntaron en Gabá para ir a pelear contra los otros israelitas. Los soldados de la ciudad de Benjamín que se alistaron eran 26,000, sin contar 700 hombres escogidos que eran de Gabá. Entre todos estos hombres había 700 zurdos que manejaban también la honda, que podían darle con la piedra a un cabello sin fallar nunca. Por su parte, los otros israelitas reunieron 400,000 guerreros experimentados. La guerra contra los israelitas fueron a Betel y ahí consultaron a Dios para saber qué tribu debía atacar primero a los de Benjamín. El Señor respondió que Judá debía ser la primera. Así pues, los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gabá. Avanzaron contra los de Benjamín y se colocaron
frente a Gabá en orden de batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y aquel día mataron a 22,000 israelitas. Por eso los israelitas fueron a Betel a lamentarse en presencia del Señor hasta el anochecer. Y ahí le consultaron si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Pero el Señor les ordenó atacar, cobraron ánimo y al día siguiente volvieron a presentar batalla contra los benjaminitas, en el mismo lugar donde le habían presentado el día anterior. Pero por segunda vez los benjaminitas salieron de Gabá a atacarlos y mataron otros 18,000 soldados israelitas. Entonces todos los soldados de Israel y todo el pueblo fueron nuevamente a Betel a lamentarse delante del Señor. Todo el día se lo pasaron sin comer y ofreciéndole al Señor holocaustos y sacrificios de reconciliación. En aquel tiempo el cofre del pacto de Dios estaba en Betel y su sacerdote era Afines, hijo de Eleazar, el nieto de Aarón. Y los israelitas consultaron al Señor: ¿debemos atacar una vez más a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín, o es mejor que nos demos por vencidos? El Señor le dijo: ataquen, que mañana yo les daré la victoria. Entonces algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gabá, mientras los demás se marchaban aquel tercer día contra los de Benjamín y se colocaron en orden de batalla frente a Gabá como otras 2 veces. Una vez más, los de la tribu de Benjamín salieron a la ciudad, alejándose de ella, para atacar a los israelitas. Lograron matar como unos 30 israelitas por los caminos de Betel y Gabá y por los campos. Creyeron que los israelitas huían de ellos derrotados como las 2 veces anteriores. Los israelitas, sin embargo, se estaban alejando de la ciudad para que el enemigo los persiguiera hasta los caminos. De pronto, los israelitas salieron de donde estaban y se colocaron en orden de batalla en Baal-Tamar. Por su parte, los que estaban escondidos en las praderas alrededor de Gabá salieron de sus escondites y atacaron la ciudad. Eran 10,000 de los mejores guerreros israelitas los que atacaron Gabá. La lucha fue dura y los de Benjamín no sabían que estaban a punto de perder. El Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los benjaminitas y aquel día los israelitas mataron 25,100 soldados de la tribu de Benjamín. Entonces los benjaminitas se dieron cuenta de que habían perdido. Los israelitas se habían ido retirando ante el ataque de los benjaminitas porque confiaban en los hombres que estaban escondidos para atacar Gabá. Estos hombres atacaron por sorpresa a Gabá y mataron a filo de espada a todos los de la ciudad. Los que estaban escondidos para atacar a la ciudad se habían puesto de acuerdo con los otros israelitas para avisarles con una gran columna de humo cuando hubieran tomado la ciudad. En el momento en que los israelitas que parecían huir vieran la columna de humo, se volverían y harían frente a los de Benjamín. Los benjaminitas lograron matar a unos 30 israelitas solo, con la cual se confiaron pensando que los habían derrotado como en la primera batalla. Pero en esto empezó a salir humo de la ciudad y en cuanto a benjaminitas miraron atrás las llamas y el humo de la ciudad entera llegaba al cielo, entonces los israelitas les hicieron frente a los benjaminitas y acobardaron al darse cuenta del desastre que se les venía encima. Salieron huyendo de los israelitas por el camino del desierto, pero no podían escapar, pues los que salían de la ciudad les cortaban el paso y los mataban. Los benjaminitas quedaron rodeados por los israelitas, los cuales los persiguieron, los fueron aplastando desde Meuna hasta el oriente de Gabá. Así murieron 18,000 soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto en dirección a la peña de Rimón. Pero 5,000 de ellos fueron muertos en el camino. Los israelitas siguieron persiguiéndolos, los destrozaron matándolos y destrozándolos, matando a 2,000 hombres. En total, ese día murieron 25,000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín, pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hasta el desierto y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón. Los israelitas atacaron luego a los demás benjaminitas y pasaron a cuchillo a los hombres y a cada ciudad, matando animales y todo lo que encontraban a su paso y quemando las ciudades. Capítulo número 21. Los israelitas habían jurado a Mispa que no dejarían que sus hijas se casaran con ningún benjaminita, pero luego se reunieron en Betel y estuvieron en presencia de Dios hasta el anochecer llorando y quejándose. Oh Señor Dios de Israel, ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Cómo es posible que ahora falte una tribu de Israel? Al día siguiente los israelitas se levantaron temprano, hicieron un altar y ofrecieron al Señor holocaustos, sacrificios de reconciliación y se preguntaban: ¿quién de entre todos nosotros no asistió a la reunión de Mispa? Pues habían jurado matar a quienes no asistieran a la reunión. Los israelitas estaban muy tristes por lo que les había sucedido a sus hermanos los benjaminitas y decían: en este día ha sido arrancada de Israel una de las tribus. ¿Qué haremos para conseguirles mujeres a los benjaminitas que quedaron vivos?
Nosotros hemos jurado por el Señor que no permitir que nuestras hijas se casen con ellos. ¿Hay aquí algún israelita que no se haya presentado ante el Señor en Mizpa? Recordaron entonces que de Jabes de Galad a nadie había asistido a la reunión, pues al pasar lista no había respondido nadie a este lugar. Entonces el pueblo entero envió a 12,000 de los mejores soldados con órdenes de matar al filo de espada a todos los de Jabes, incluyendo a los niños y las mujeres, y no fueran vírgenes, que no fueran vírgenes. Entre los que vivían en Jabes se encontraron 400 jóvenes que no habían tenido relaciones sexuales con ningún hombre y las trajeron al campamento que estaba en Silo de Canaán. Entonces el pueblo entero mandó a buscar a los benjaminitas que estaban en las peñas de Rimón y los invitaron a hacer la paz. Los de Benjamín regresaron y los israelitas les dieron las mujeres que habían traído de Jabes, pero no hubo mujeres suficientes para todos ellos. Los israelitas sentían lástima por la tribu de Benjamín porque el Señor había dejado un vacío en las tribus de Israel. Y los jefes de los pueblos se preguntaban, ¿cómo vamos a conseguir mujeres para los demás si las mujeres benjaminitas fueron exterminadas? Benjamín debe seguir manteniendo el lugar que le corresponde entre las tribus, por medio de los que le han quedado con vida, pero que no falte ninguna de las tribus de Israel. Pero nosotros no podemos darles nuestras hijas para que se casen con ellos, porque todos los israelitas hemos jurado no darles nuestras hijas a los benjaminitas bajo pena de maldición. Sin embargo, cada año hay una gran fiesta del Señor en Silo, que está al norte de Betel, al este del camino que va de Betel a Siquem, al sur de Lebona. Entonces los jefes de Israel les mandaron este mensaje a los benjaminitas: vayan, escóndanse en los viñedos cercanos a Silo y manténganse atentos cuando las muchachas de Silo salgan bailando en grupos, salgan también ustedes de sus escondites y róbense cada una mujer y váyanse a sus tierras. Y si los padres o las hermanos de los muchachas viven a hacernos alguna reclamación, les diremos: nosotros les rogamos como un favor personal que los perdonen porque nosotros no pudimos conseguir mujeres para todos ellos en la guerra contra Jabes. Además, como ustedes no se las dieron realmente, no han faltado al juramento. Los benjaminitas aceptaron hacer lo que les proponía, así que cada uno de ellos se robó una muchacha de las que estaban bailando y se la llevó. Luego regresaron a sus tierras y volvieron a construir sus ciudades y ahí a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron y cada uno regresó a su propia tierra, a su tribu y a su clan. En aquella época aún no había rey de Israel y cada cual hacía lo que se le hinchaba, lo que se le daba la gana. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ve, qué bárbaro, de veras, es increíble esto, ¿no? Aquí nos damos cuenta que es un pueblo misógino. No. Es un pueblo que odia a las mujeres. Que a las mujeres las trataban como si fueran cosas, peor que animales, ¿no? ¿Sí? A lo mejor a los animales los criabas, los cuidabas porque te iban a servir para la agricultura, la siembra o para que obtuvieras alimento de los animales, ¿no? Pero aquí agarran a las mujeres, se las roban aquí, las mujeres las matan aquí a las mujeres. Desde el hecho que llegaron ahí en Gabá y este señor levita, que déjenme decirles que este señor levita, supuestamente, según, yo no tengo la precisión, o sea, discúlpenme, pero yo no tengo la precisión, pero este levita es el del capítulo anterior. ¿Ya lo leyeron? ¿Ya lo escucharon en el capítulo anterior en donde el levita ese que andaba pidiendo chamba y que le dio chamba Micaía? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Pues se dicen que este era el levita, ¿no? Y tenía su concubina, o sea, no era su esposa, era su concubina, aunque después dice mi esposa, ¿no? Desgraciadamente no sabemos los nombres de las mujeres. Es más, yo digo que los nombres de las mujeres ni deberían de existir. Si así fuera como estamos aquí haciendo esta lectura de esta redacción, ¿no? Oigan, pues deberíamos de ponerle de perdis números, ¿no? ¿Qué vieja tienes? ¿Qué mujer tienes? La 5,433,250,000. Así tendríamos que decirle, ¿no? En concreto, vamos a volver a empezar con el número 1, ¿no? Pues va, comenzamos con el número. ¿Qué mujer tienes como concubina? El número 4. Ah, está bien, la 4. Oye, que la 4 anda cotorreando con la del 8. Ah, sí, es que son rechismosas, ¿no? Oiga, no inventen, o sea, ya nada más faltaba que hicieran eso. Aquí parece que dos homosexuales querían acostarse con el levita, ¿no? Sabiendo que es levita, ¿eh? Y que debe de tener una bendición de nuestro Padre Dios, porque es un sacerdote. Ah, es otro punto, ¿no?
Yo no encuentro en dónde dijo Dios que los sacerdotes no deberían de tener mujer e hijos, ¿eh? Eso es un invento de la Iglesia Católica. Ya después hablaremos de eso si quieren. Ahorita no voy a dedicarme a hablar de eso porque pues, no es el caso, ¿no? Pero miren, dense cuenta de esta situación, ¿no? Esos dos homosexuales se querían acostar, tener relaciones sexuales con este fulano. Y entonces este forastero que ya vivía ahí, pues les dijo, no, que esto y que aquello, yo tengo una hija, si quieren ella, violenla. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿para eso servían las mujeres? Pues sí, según ellos, ¿eh? No, de veras, todas las mujeres que hoy nacieron ya en este tiempo, al menos acá en el occidente, la verdad, felicidades, ¿eh? La verdad, no, para nada, nada que ver, ¿eh? Y no, o sea, tiene una libertad increíble. Ahora ya las dejamos en México, que hagan sus pachangas, sus manifestaciones, ya quitaron el monumento de Cristóbal Colón, ya pusieron ahí una imagen de una mujer, ¿no? Sí, no, porque ahora les dicen feministas, ¿no? Ay, bueno, ya les dimos chance, ¿no? Ya les dimos la oportunidad. Acá en el occidente, ¿eh? Sí, no, porque allá en el Medio Oriente todavía hay algunos países que las siguen esclavizadas, ¿no? Y no las dejan ni que volteen a ver a nadie, ¿no? Las envuelven totalmente con sus vestimentas, las burcas que les dicen, y nada más tienen unas ventanitas así en los ojos, así como una red para que puedan ver y puedan no tropezarse, ¿no? Y no pueden caminar a un lado de su viejo, ¿eh? Tienen que ir 2, 3 metros atrás, ¿eh? Sí, no, pues es que son menos, sí. Según la historia dice que es porque como Eva fue la que cometió pecado, y ya no le van a volver a hacer caso nunca jamás. Hijo de eso. Sí, ¿no? En vez de que odiaran a la serpiente, ¿verdad? Pues sí. O que odiaran a ese ángel caído, ¿verdad? Sí. Digo, para no mencionarlo, porque a mí, la verdad, ahorita estamos hablando de la palabra de Dios, no estamos hablando de un criado de mi Padre Dios, que ahí lo tiene ahí rezagado, ¿no? Sí, porque al final de cuentas ese ni tiene poder si Dios no se lo da. O sea, que ahí sí, de plano así están las cosas, ¿no? Eso lo sabemos y lo hemos estudiado. Pero vean cómo entonces este señor aventa a su concubina, órale, pues ahí violenla y haga. Pues sí, la violaron y pues hasta la mataron, ¿no? Que eso es muy común hoy en México, pero pues ya se están tomando, pues, ¿cómo se puede decir? Cartas en el asunto, como dicen, ¿no? Ya se está tomando eso para que eso no pase, ¿no? Porque hoy en la actualidad secuestran a las muchachas, a las mujeres, las violan, las descuartizan. Si te va bien, piden rescate por ellas, ¿no? Pero si no, tan tan. Y bueno, pues vemos aquí como el levita después de que le mataron a su concubina, la levanta, la echa en su asno y la parte en 12 partes, ¿verdad? Y la reparte en todas las tribus de Israel, ¿no? ¿Cómo se están peleando los de mismos de Israel, las mismas tribus? Y todos saben por qué dice aquí. Porque no tenían un dirigente, porque no tenían un caudillo, porque no tenían un rey que los dirigiera. Hijos de su monja. Después de haber recibido todas las leyes de nuestro Padre Dios. Ah, sí, de veras. Disculpen, ¿no? Yo creo que esta explicación nunca la va a escuchar un judío. Y si la escucha un judío, discúlpame, amigo, pero la neta es que la historia de tus ancestros está como para borrarla, arrancarla de la Sagrada Escritura y nada más dejar el Nuevo Testamento, los 27 libros. Eso sí los vamos a dejar. Sí, no, porque son las del maestro, ¿no? Sí, sí, ya conviértanse, acepten a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Si no, ustedes van a ser siendo hijos de nuestro Padre Dios nada más, entonces pues esto es diferente, ¿no? Sí, es diferente la cosa, es diferente, ¿no? Creación de nuestro Señor. Bueno, y aquí nos damos cuenta de esta situación tan difícil, de verdad. Y entonces empiezan a batallar, ¿no? Juntan a todas las demás tribus, soldados, para ir a atacar al pueblo de Benjamín. Pero miren cómo lo atacan una vez y no pudieron. Lo atacan 2 veces, no pudieron, según, con permiso de Dios. Lo atacan 3 veces y entonces la tercera vez, que es el número 3, que es poder, entonces ahí sí les dan matar y delirieron. Ese plan bélico que siempre tienen, escóndanse. Salen los soldados de la ciudad, los persiguen a ustedes, ya mientras nosotros nos metemos a la ciudad y le damos cranky a la ciudad. Y ya después ustedes se regresan y matan a los que andan en el camino y nosotros también los hacemos sándwich o emparedado, ¿no? O torta, como ustedes gusten y manden decirlo, ¿no? Los echamos en medio, como vulgarmente dicen, ¿no? Y así fue como acabaron con ellos. Y acabaron tanto con la tribu de Benjamín que estaban después bien preocupados
Porque dicen, pues ya se desapareció una tribu de las 12 tribus de Israel, ¿y ahora qué vamos a hacer con ellos? No puede, no puede desaparecerse. Entonces, pues bueno, pero miren, vamos a acentuarnos en unos puntitos que quiero, por último, explicarles a ustedes que para mí son muy importantes. Miren, en el capítulo 19, en los primeros versículos, muy claramente nos dice que el levita, cuando todavía no había rey en Israel, vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín, uno de las tribus de Jacob, ¿no? Las 12 tribus, que toma como concubina a una mujer de Belén de Judá, una ciudad muy importante, ¿eh? Sí, porque ya saben que en Belén de Judá, ¿quién nació? Pues el maestro, el teacher, ay, no, el teacher, el master, no, ¿qué más? El maestro, nuestro Señor Jesucristo. Joshua. Nosotros le decimos Jesús. Yo no sé si él ya haya aceptado que le digamos Jesús en español, pero pues bueno, nos ha de ver tan tontos de poder pronunciar verdaderamente su nombre, que dice, bueno, pues no hay problema, ¿no? Sí, no, pues. Bueno, y dice ahí que se fue a vivir a Belén con su padre. Estuvo 4 meses ahí viviendo, o sea, el número 4 es preparación. El levita fue a buscarla para convencerla de que volviera a él, y llevó criados y un asno. Y dice que pasaron un día, y 2 días, 3 días, 4 días, y no se iba. Le daba de comer el suegro, le decía, quédate, quédate. Fueron 5 días. El número 5 es el trabajo del hombre. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí, van a decir ustedes, ¿o poco era semana inglesa? No, porque el sexto día fue creado el hombre, ¿no? Imperfecto. En el séptimo día el Señor no hizo ninguna labor para el ser humano. Por eso es que dicen que descansó, ¿no? Ahora resulta que Dios se cansó, ¿no? No, Dios no se cansa, ¿eh? No, Dios es el Todopoderoso, no se puede cansar. Sí, porque nosotros a veces lo vemos como un ser humano, ¿eh? Y estamos equivocados. Lo vemos como una energía y estamos equivocados. No podemos decir cómo es nuestro Padre Dios. Simple y llanamente nuestro Señor Jesucristo dice, es Padre nuestro que estás en el cielo. Y estar en el cielo no es estar en las nubes, sino estar en un lugar específico, ¿sí? Pero Dios está en todas partes. Bueno, entonces aquí ya vemos esto importante, la simbología de los números, ¿sí? El número 4, que es preparación, ¿sí? Belén de Judá, que es la ciudad muy importante. 5 días que permanece ahí con su suegro y su concubina. Se la lleva, ya es tarde. No siguió el consejo del suegro, que no debía de salir en la noche. No le querían dar asilo, ¿verdad? Pues por lógica. Es que a veces somos muy tercos. Hay que salir siempre temprano, en la luz del día, no en la oscuridad. ¿Sí? Bueno. Y dice aquí el criado, dice, pues vamos a quedarnos aquí en Jebús. ¿Eh? Y dice, no, 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 lugares en donde no son israelitas, pues ahí no. Vamos a quedarnos en otro lugar. Y el levita siente que en Gabá los van o en Ramá los van a darles asilo nocturno. Pues Nel Pastel se equivocó el levita, ¿no? ¿Sí? Dice que en la noche pasa un anciano en la plaza que ya los invita a pasar a su casa. Y pues se dan cuenta ahí los malvados. Qué raro, ¿verdad? Que haya malvados en las ciudades. Casi no hay eso. Eso pasa en otros planetas, pero en este planeta pues casi no. ¿Ah? Y bueno, no, amigos míos, dice, por favor, no cometan tal perversidad. Ah, porque en el momento en que estaban muy contentos, ¿verdad? Empezaron a golpear la puerta y dicen, saca al hombre que tienes visita. Queremos acostarnos con él. Fíjense, eso es fulano, ¿no? O sea, la perversidad del deseo sexual de hombre con hombre. Órale. ¿Ustedes creen que esto es nuevo de LGBTIQ más, los del Club América? No, perdón, LGBTIQ más. No, esto ya es más viejo que nosotros. Sí. Lo que pasa es que ahorita ya les estamos dando una acentuación mejor y ya se les está dando un lugar en la sociedad, por decirlo así, ¿no? Sí, ya se les está respetando, ¿no? Pero bueno, eso siempre ha existido. Y por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y otras 3 ciudades, ¿no? Zoar, y Sirín y Amá, allí en el valle, en un valle, ¿no? Al sur,
¿sí? Del Mar Muerto. Bueno, eso era lo que yo también quería yo que ustedes lo tuvieran en cuenta. Y bueno, pues después de que este señor, fíjense cómo dice, muy claramente cuando dice aquí, pero ellos no le hicieron caso al anciano, así que Levita tomó a su concubina y le echó a la calle. Y aquí, o sea, como diciendo, ahí está, sáciense. ¿Sí? Oigan, ¿los que son perros o qué? ¿Sí? Le aventó una perra para que se saciaran sexualmente los fulanos de ahí. Fíjense nada más, en vez de que salga y enfrentara, ¿no? Como hombrecito. Bueno, hombrecito, sí. Era levita, era un sacerdote. Se ocultaba su hombría en la sotana. Ah, no, porque así son, ¿eh? Sí, no, pues así son. No estoy hablando de los de la actualidad, no. Estoy hablando de los que tú conoces nada más. Pero de los de la actualidad no. ¿Sí? Bueno. Y pues dice, aquí muy claramente dice que la echó a la calle y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta que amaneció. Quién sé cuántos fulanos eran, ¿eh? No creo que haya sido uno ni dos. La dejaron, ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano donde estaba su marido y cayó muerta delante de la puerta. Se levanta el marido, abre la puerta y se da cuenta, ¿no? Encontró a su concubina tendida ante el umbral, en la puerta, con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo, levántate y vámonos, pero ella no le respondió. Así, tan fácil. Ya, te violaron, te mancillaron, ya, vámonos, ándale, ya. O sea, no, eso sí ya no es como los mexicanos. Los mexicanos somos peores. Sí, las matamos y las descuartizamos. Pues él hizo eso, la descuartizó de todas maneras, ¿eh? Para levantarse en armas con todos los demás pueblos. Entonces, en vez de que los de Benjaminitas, así como les dice aquí en la lectura, los de Benjamín, yo les digo los de Benjamín, ¿no? Además que dicen Benjaminitas, ay, con mucho cariño, hijos de su Benjamina madre. En vez de que agarrar, a ver, ¿quiénes son los que hicieron este desmoder? Pues órale, los agarraban y órale, hermanos nuestros, estos son los desgraciados hermanos de nosotros que no cumplen las leyes de Dios, las leyes de Moisés que nos ha dado, y pues hay que castigarlos. Ah, no, los defienden. Así como los jueces mexicanos, ¿no? Defienden a los secuestradores, a los violadores, ¿sí? Y les dan la libertad. ¿Y qué dicen? No, es que no quisimos meterlo a la cárcel porque entonces sus compinches, así se dice, no es una grosería, sus esbirlos, ¿verdad? Iban a matar mucha gente en la ciudad, por eso lo dejé libre. Porque yo pensé que pues iban a matar a mucha gente en la ciudad. ¿Sí han escuchado esa historia en la actualidad? ¿No lo han escuchado? Bueno, pues búsquenle, búsquenle. Y por eso no lo metieron a la cárcel al malo. Y pues así, en vez de que hicieran algo, no, lo defendieron a esos desgraciados de la tribu de Benjamín. Oigan, ¿cómo es posible que todo esto, después de que Dios les ha dado y les ha invitado y les ha demostrado y los ha conducido, les vale? No, sí. Así como nosotros en México, ¿no? La Santa Muerte y cómo adoran a San Judas Tadeo, ¿no? Y al santo de los narcotraficantes, ¿no? Sí. Sí, no, pues, Malverde, ya les dije el nombre, ¿no? San Malverde. ¿Quién lo llevó a los altares? A Malverde. Sí, Malverde porque es la hierba, ¿no? La cannabis, ¿no? Sí, yo sí, no sé. Pues le pregunté a un amigo, le digo, ¿y por qué estás sembrando esa planta en tu casa? Para las riumas, para las riumas. Ay, para las riumas. Sí, ajá, sí. Sí, sí, sí son buenas para las riumas, yo no voy a decir que no. Pero, ay, y después lo ves bien Superman, ¿no? Al vecino. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero vemos aquí entonces que se pelean entre ellos mismos como hermanos. Casi no, entre hermanos no se pelean, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen alguna familia que se pelean entre hermanos? Se pelean entre hermanas. Ah, no, sí, entre hermanas sí, yo he visto muchas broncas, ¿no? Pero entre hermanos, que Jacob se pelee con Jeremías, no, yo no he visto eso. Sí, no, yo no he visto Jacob con Jeremías, pues no. Isaac con Rafael, pues tampoco. No, no, yo tampoco he visto que se peleen, ¿no? Sí. Que a Isaac
su mujer Juana le aventó la cazuela de frijoles. Ah, bueno, por eso les digo, las mujeres sí, sí se pelean las mujeres. Pero que entre hermanos siempre hay broncas. Uy, no, sí. Y más cuando se mueren los papás. Cuando están los papás vivos, ay, no, sí, todo es armonía y el papá y la mamá dicen, ay, sí, mis hijos, yo los crié bien, con mucho amor, ay, no, son de lo mejor. Hijo, el día que yo me muera, por favor, mira, repartes aquí, allá, allá. Y nada más se muere papá y mamá y corren a todas las hermanas para empezar, ¿no? Y entre hermanos se agarran y yo me quedo con la casa. Sí, no, se queda con la casa. Sí, no, no me pregunten nombres, nombres, sí, no, porque hay nombres, nombres, no. Se me acaba el directorio telefónico. Tantos nombres. Sí, no, pero cuando están los papás, ay, pensamos que todo va a ir bien. No, nada más deja que te mueras, ¿no? Entre hermanos y entre hermanas, se van a dar, pero hasta con la tanga. Sí, digo tanga por decir una palabra, ¿no? Dices, ay, con eso. No, sí, se dan con todo, ¿no? Bueno, pues miren, aquí la situación es de que a mí me da mucho coraje, ¿no? El maltrato a las mujeres y que se pelean entre hermanos y que supuestamente, pues Dios les está diciendo, ¿no? Y nos dice muy claramente aquí que después estaban muy preocupados porque, ay, pobrecitos de los de la tribu de Benjamín. Ay, no iban a reproducirse. Sí. Y tenían que buscarles mujeres por ahí, ¿no? ¿Y cómo las encontraron? Robándoselas a las mujeres. Pues sí, como les digo, como las mujeres eran como cualquier cosa, era como robarse un perro, robarse una vaca, robarse un borrego. Oigan, esto es la historia de los judíos, ¿eh? Esto no es palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, no es palabra de Dios. Es la historia de los judíos escrita por un geógrafo y que nos dice cómo están las cosas. Pero por eso les digo yo a ustedes, porque hay mucha gente que dice, ay, la palabra de Dios, la Biblia. Abre la Biblia en donde sea y donde tú leas. Eso Dios quiere que tú hagas. Oye, aquí está diciendo que me robe una vieja, pues me la voy a robar. Oye, aquí dice que hay que violarse a una vieja, pues la violo. No, pues es que aquí dice. No, no, o sea, ¿se dan cuenta? Eso es a lo que quiero que ustedes entiendan. De que no todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Es palabra de los agiógrafos. Es palabra de los escritores. Es historia. Este es un libro histórico. Tengamos mucho cuidado. Recuerden que hay libros históricos en la Biblia, libros proféticos en la Biblia, hay libros didácticos en la Biblia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son 46 libros, en el Nuevo Testamento son 27 libros. ¿Sí? Y tenemos libros históricos en el Nuevo Testamento que son 5, nada más. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, y los Hechos de los Apóstoles. Son los únicos 5 libros históricos. Y a pesar de que son históricos, como hablan de nuestro Señor Jesucristo, no manches, o sea, te llena de información así como para que quedes todo idiota en tus pecados, en tu mal actuar. Y si le pones atención y le pides al Espíritu Santo, recapacitas y te reconcilias. Si no, pues ahí ni vas a entender nada. No vas a entender nada. Tenemos 13 cartitas, ¿no? No de amor, cartitas de Pablo, ¿no? Que le escribió a diferentes lugares. A los de Corintio, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Colosa, ¿no? A sus amigos y discípulos de él, que era Timoteo, Tito, Filimón, ¿no? ¿Sí? Hay una carta de los hebreos que no saben quién la escribió, pero pues habla de las cosas del Señor también. Y tenemos dos cartas de Simón Pedro, ¿sí? Que escribe a todos los seguidores de Cristo. Y hay 3 cartas de Juan, sí, el apóstol, el discípulo Juan, el más pequeño de los discípulos. Sí. Y bueno, eran 26 libritos, ¿no? Por decirlo así, libritos, ¿no? Pero ya después, en el año 400, un poquito más, no estoy hablando del LGBTI, no, un poquito más de tiempo, en el año 400, ¿sí? Una comunidad juánica, los seguidores de Juan, así como ahorita que hay órdenes religiosas, que yo soy de los carmelitas, ay no que yo soy del Sagrado Corazón de Jesús, ay no que yo soy de los jesuitas, ay no que yo soy mercedario, ay no que yo soy de los salesianos, así no, en aquel entonces pues había unos que eran seguidores de Juan, los juánicos, la comunidad juánica, y ellos escribieron un libro y después con el tiempo pues dijeron, es de Juan, lo escribió Juan, ¿cuál Juan? ¿Tu cuñado?
No, no, Juan, tu hermano. No, Juan. Pues sí, pues Juan, el que estuvo con nuestro Señor Jesucristo. ¿A poco él escribió? Sí, es un libro de la revelación. No, o sea, quién se lavarse las patas. Sí, pero ya después con el tiempo dijeron, bueno, pues vamos a ponerlo en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, y ahora le llamamos el Apocalipsis. Ay, no, hay toda la gente cuando algo está pasando en el planeta, temblores, es que el Apocalipsis dice que hay temblores. Ay, no, cuando hay hambre, hay guerra, dice, el Apocalipsis se está cumpliendo. Y ya cuando empiezan a verlo a los ovnis, porque ahorita en la actualidad, ay, está eso de moda, ¿no? Que por todos lados hay ovnis. En Chile, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Texas, aquí en México. Y los graban. Como ya tenemos celular, ya tenemos cámara para todo. No, es que eso lo dice el Apocalipsis. Que van a venir del exterior. Sí. Y todo le achacan al Apocalipsis. Bueno, si quieren escuchar mi explicación del Apocalipsis, ahí está en el canal de YouTube, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y no son votaciones, ¿eh? Ahí como ustedes quieran. Bueno, miren, termino diciéndoles, pidan al Espíritu Santo que si algo nos faltó, vuelvan a leer y lo puedan entender. Pero no hagamos lo que hicieron estos desgraciados, ¿eh? Tratemos, miren, si no existieran las mujeres, nos iría muy mal. Imagínense yo besando a otro hombre. Bueno, hay muchos que dicen, pues a mí me gusta. Bueno, pues a ti, pero a mí no. A mí sí me gustan las mujeres, ¿no? Imagínense. ¿Y cómo nos íbamos a embarazar nosotros? Pues no, necesitamos a las mujeres. En la Sagrada Escritura bien claro lo dice en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Eso lo dijo Dios, ¿eh? No es bueno, no es bueno. No es bueno. Sí, no, porque imagínense, ahí va a quererse casar con un león. No, con una leona, ¿no? Sí, imagínense ahí. Tan, 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 tan. No, ese es de muerte, ¿verdad? No, sí, porque cuando se casa uno es como si estuviera uno matando. Tan, 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 tan. Imagínense yo agarrado de una leona, ¿no? Leona, ¿qué onda? Me gusta tu cabellera. Sí, tu greñero me gusta, ¿no? Ella. No, a lo mejor otra dice, no, a mí me gusta una zorra. ¿Por qué zorra? Porque son muy listas. Bueno, imagínense ahí llevando al altar una zorra. No, pues el Señor, nuestro Padre Dios dijo, no, 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 no. Ya me imagino lo que van a hacer estos desgraciados hombres en el planeta Tierra. No, les voy a hacer una ayuda igual que ellos. Igual, somos iguales. ¿Sí? Una mujer, una compañía, para que vivan felices. Ay, no. Pero aquí no nos menciona que estaba la suegra de por medio, ¿eh? Acuérdense que las suegras son muy importantes. Ahí está Pedro, ¿no? Llevó a Jesús a curar a su suegra. Y todos dicen, ay, sí la llevó a curar porque como él no cocinaba, para que se pusiera la suegra a preparar de comer, para darle al maestro de comer. Porque el Simón Pedro sí pescaba, pero no sabía cocinar. No, no, no. O sea, sí, porque hay mucha gente muy criticona. No, sí, de veras. ¿Y qué otra mujer ayudó mucho a su suegra? La otra vez se le estaba diciendo que era Esther, pero yo me estaba equivocando. Es Ruth. Sí, es Ruth, ¿no? Ahí pueden buscarla. Si no lo quieren leer, busquen aquí en mi canal de YouTube. Ahí está explicadito. Les di capítulo por versículo, versículo por versículo. Bueno, yo no los entretengo porque ya se están durmiendo. Ya me di cuenta que varios están... Ya despiértense, ya terminé. Oigan, córtenle mi chavo, ya tu sueño, ya terminé. Sí, porque hay mucha gente que me dice, oiga, fíjese que me pongo a escuchar sus lecturas y cuando no tengo insomnio me pongo a escucharlas y me duermo. Le digo, bueno, al menos sirve para algo. Sí, no, porque a lo mejor no aprendes nada, a lo mejor no me entiendes lo que te explique, pero pues si te duermes, sí, porque ya ven que en YouTube te dicen, les vamos a poner música para dormir. Y pasan 3 horas de música y no se duerme uno. Oye, y con mis lecturas, en los menos 5 o 10 minutos, se duermen. Y bien dormiditos. Bueno, que Dios te bendiga.